noches, bienvenidos al programa número 106 de Economía al Cuadrado. Vamos a seguir hoy en esta serie de programas que hemos titulado La Revolución de la Libertad. Y en menos de media hora vamos a ir viendo capítulos de la Revolución por la Libertad de una manera muy sencilla, muy simple, coloquial y rápida. Acá tenemos el capítulo de hoy que vamos a ver. Acá, acompáñeme, señor director, con el chart. Podemos ver el capítulo de el Estado como único enemigo en la Revolución de la Libertad. Hay que entender que para los defensores de la Revolución de la Libertad y de la ética y la moral de la libertad, hay un solo enemigo, un único enemigo: el Estado. Nosotros no identificamos personas como enemigos, los zurdos, los comunistas, los socialistas, que se pueden extender. Estas son las prácticas que, por ejemplo, hacía Hitler. Para Hitler, los comunistas y las repúblicas eran los enemigos. Para Stalin, los nazistas y la república eran los enemigos. Así como a lo largo de la historia de la humanidad hubo muchos enemigos, sobre todo religiosos. Y si uno elige enemigos, personas o creencias o ideologías, lo único que está haciendo es ser autoritario. Y no solamente uno está siendo autoritario, sino que está convocando a la violencia ofensiva, que, como ya vimos en el programa 104, el anterior, eso atenta profundamente contra el derecho natural, que es la esencia del hombre y la esencia de la ética y la moral de las ideas de la libertad. Por eso el único enemigo es el Estado. Entonces acá vamos a ver, como podemos ver, los 4 temas que tocaremos: el monopolio de la ley y la justicia como anabólico del crecimiento del Estado, el origen y esencia del Estado enemigo. El Estado y el gobierno son 2 cosas diferentes, no hay que confundir. Y por último, el fracaso del liberalismo, el daño del conservadurismo y la receta para vencer al Estado. Me voy a permitir alterar el orden y empezar con el origen y la esencia del Estado enemigo. Señor director, ¿cuál es el origen y la esencia del Estado enemigo? Hay que entender qué es el Estado y por qué es el único enemigo. El Estado es violencia física, es coacción, es tiranía, es autoritarismo. Y esto, uno cómo lo entiende, cómo lo ve, entendiendo el surgimiento del Estado, que nos hace comprender su esencia, porque el nacimiento del Estado surge cuando unos señores organizados en libertad, ¿qué hicieron? Se juntaron por motus propio, fueron e invadieron al pueblo vecino, utilizando la violencia ofensiva para con sus vecinos. Los invadieron, violentándolos, los dominaron, los sojuzgaron y en lugar de matarlos, los esclavizaron. Los pusieron a trabajar para ellos, a producir para ellos. O sea, violentaron el derecho natural, socavando, violentando físicamente su propiedad privada primaria, que es el cuerpo, la energía,
la fuerza de trabajo y los pusieron a trabajar para ellos mismos, partiendo la sociedad en dos partes, una de cada lado de la única y verdadera grieta que hay. Por un lado, la gente de bien que vive de los medios económicos, produciendo riqueza, generando riqueza, produciendo bienes y servicios. Y del otro lado, los que viven de los medios políticos a partir de convertirse en burócratas del Estado. Estos viven parasitariamente, sin generar riqueza, sin producir bienes y servicios, simplemente sojuzgando, violentando, esclavizando a los anteriores, apropiándose de su propiedad privada. Primero de la propiedad privada primaria, que es su cuerpo, su energía, su fuerza de trabajo. Se la apropian, ¿por qué? Porque el producido de esa propiedad privada primaria, en lugar de dejárselo usufructuar, disfrutar a los que generan la riqueza y los bienes servicios, por el contrario, violentamente mediante la coacción física, lo saquean, apropiándose de esa propiedad privada, arrancándosela por la fuerza, dejándolo sin nada para ellos que los políticos, sin nada que producir, sin riqueza generada, viven parasitariamente de la riqueza que generaron los que fueron saqueados por ellos mismos. Entonces, la sociedad se parte en dos castas. La casta de los esclavos y siervos versus la casta de los explotadores, de los amos, donde los primeros viven por y para los segundos, a pesar de su voluntad. Y lo tienen que hacer porque son violentados por la fuerza a hacerlo. Y esto es muy importante. Queda dividida en castas la sociedad, no en clases, en castas sociales, repito, no en clases económicas. Las clases económicas surgen de los medios económicos, del libre mercado, donde los que subrogan en mejor forma su comportamiento al prójimo, brindando más y mejores soluciones, proveyéndolos de más y mejores bienes y servicios de más calidad y en consecuencia el prójimo comprándolos más a precios más elevados, generan diferentes clases sociales. Tiene más dinero el que mejor sirve al prójimo. Obviamente estamos hablando de libre mercado, donde no hay Estado y donde no hay empresarios que se asocian inmoralmente en complicidad solidaria con los burócratas del Estado. Señor director, vayamos al segundo punto del chart. El monopolio de la ley y la justicia como anabólico del crecimiento del Estado. Esto es clave. El Estado tiene el monopolio de la ley y de la administración de justicia, así como también tiene el monopolio de la seguridad. ¿Y esto qué implica? El Estado, al ser un monopolio, y como todo monopolio, y como muy bien explica la teoría microeconómica, todo monopolio está condenado a correr detrás de su renta monopólica, tratando de maximizar su renta monopólica. Igual que nosotros,
los que trabajamos en libre mercado, mejor dicho, parecido. Yo trato de maximizar mi beneficio, pero para poder maximizarlo, yo tengo que lograr que mi prójimo compre voluntariamente mis servicios de profesor de economía o mis servicios de consultor económico. Y para que lo compre voluntariamente, va a comprar más mis servicios y va a pagar más mis servicios, siempre y cuando yo le brinde, hablando mal y pronto, mejores y más provechosas soluciones a él. Con los monopolios no sucede eso. El monopolio maximiza su renta extraordinaria a expensas de sobre quién ejerce el monopolio, no en favor de quien ejerce el monopolio. Y un monopolio va a tender a correr detrás de esa renta extraordinaria, a agrandarse a medida que va detrás y obtiene esa renta extraordinaria, justamente porque es un monopolio y no tiene competencia que amortigüe esa expansión o ese crecimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las rentas extraordinarias del monopolio de la ley, de la administración de justicia y de la seguridad / fuerza del Estado? Los monopolios son el gasto público, la presión tributaria y la recaudación impositiva, la emisión de moneda fiduciaria sin respaldo, que encima, como tienen la fuerza de la ley, la convierten en dinero fiat, prohibiendo que haya otras monedas que compitan con la moneda que emite monopolísticamente el Estado, por eso es monopólica. Y entonces obligan a que sea moneda de curso legal y forzoso. Y entonces pueden emitir, para que se entienda, moneda hasta el infinito. Y entonces, ¿qué cobran? Cobran impuesto inflacionario, cobran impuesto devaluatorio, restándole el poder adquisitivo a la moneda. Y en ese sentido, vejando el poder de compra de los consumidores. Al mismo tiempo, otra renta extraordinaria es el del endeudamiento, donde hay una transferencia de recursos. Así como el impuesto inflacionario es una transferencia de recursos, primero y antes que nada, del sector privado hacia los burócratas del Estado, la deuda es una transferencia de recursos de los pequeños niños, de los bebés, de las personas que no nacieron todavía, a los burócratas de hoy en día. Es tal vez una de las transferencias de recursos más abominables que hay, porque se realiza aún cuando las personas no nacieron, ergo no se pueden defender. Y a las pruebas me remito cuando uno mira todo esto que acabo de decir. En los últimos 100 años el gasto público aumentó de 10 a 50% del PBI, 52% a nivel mundial. La presión tributaria aumentó de 10 a 45, 48 a nivel mundial. La masa monetaria en términos del PBI se multiplicó por más del doble, por el triple casi. Y el endeudamiento ni hablemos. Entonces, este monopolio de la seguridad, la ley, la administración de justicia, o sea, la justicia, el castigo, es lo que lleva a que el Estado esté condenado a crecer y a crecer. Y esto no es gratis para los individuos, sino que tiene grandes costos. ¿Por qué tiene grandes costos? Porque el crecimiento del Estado
es un crecimiento que se extiende sobre los derechos naturales de los seres humanos, los derechos individuales de las personas y sobre la propiedad privada. O sea, siempre este crecimiento del Estado inexorable que hay a partir del monopolio de la seguridad, la ley y la administración de justicia, siempre es a expensas nuestras. Por eso hablo que este monopolio es el anabólico de la masa muscular estatal. Señor director, vayamos al tercer punto. Estado y gobierno, como podemos ver acá, son dos cosas diferentes. La gente hoy en día, señor director, volvamos a la otra cámara, piensa que Estado y gobierno son lo mismo, claro, porque ya hace muchos siglos que coinciden los dos, pero en esencia, filosóficamente y sobre todo desde un punto de vista moral y ético, y más que nada, si lo pensamos en términos de la ética y la moral de las ideas de la libertad, son dos cosas antagónicas. El Estado es todo lo que expliqué anteriormente. Por el contrario, los gobiernos son aquellos que se preocupan exclusivamente por velar porque los derechos naturales del ser humano no sean vejados. O sea, un gobierno está en la vereda opuesta de un Estado. Mientras un Estado está condenado a crecer por ser el monopolio de la fuerza, de la seguridad, de la justicia y de la ley, y en consecuencia está condenado a crecer a expensas de nuestros derechos naturales, a nuestros derechos individuales y a nuestra propiedad privada, el gobierno tiene que vigilar que nada de eso ocurra. Esto lo explicaba muy bien John Locke en 1680, que planteaba que los individuos, la gente, debía elegir gobiernos cuyo único propósito debía ser impedir que avancen y vejen, avasallen nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada. De hecho, 40 años después, entre 1720 y 1723, las cartas de Catón escritas por los Whigs en Inglaterra, que luego cruzaron el Atlántico y en ese siglo XVIII fueron el material literario más impreso y vendido en las colonias de Estados Unidos de Norteamérica y se transformaron en el basamento ético, moral de la posterior Revolución Americana de 1776, esos Whigs escribían que los individuos, la gente, es la que tiene el poder. Y la gente le cede ese poder cooperando, consintiendo, apoyando a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la gente lo cedía, consentía, apoyaba, cooperaba voluntariamente, cediéndole el poder al gobierno para que el gobierno se encargara de impedir que existiera un Estado que veje nuestros derechos naturales y nuestra propiedad privada y los derechos individuales que tenemos como toda persona, sin importar el continente, el país en que vivamos, nuestro color de piel,
nuestro sexo o nuestra raza. Y es más, los Whigs en sus cartas de Catón eran muy claros. Explicaban que si un gobierno se transformaba en Estado y excedía este límite, que era exclusivamente su accionar debía ser preservar los derechos naturales y la propiedad privada y los derechos individuales de los seres humanos, si pasaba esa línea, iba más allá de eso. Los Whigs muy claramente explicaban que nosotros los individuos, la gente, no era que teníamos el derecho, sino que estábamos obligados a retirarles la cooperación, el consentimiento, el apoyo, retirándolo el poder y derrocándolo, para volver a poner arriba de todo el respeto por los derechos naturales. Señor director, vayamos por favor al último punto. Podemos ver acá el fracaso del liberalismo, el daño del conservadurismo y la receta para vencer al Estado. Bueno, el fracaso del liberalismo. ¿Cómo podríamos, cuando hablo del liberalismo clásico? Podríamos resumir en una frase puntual. El liberalismo clásico empezó muy bien y terminó muy mal. ¿Por qué empezó muy bien? Porque obviamente John Locke, los Whigs, tuvieron las mejores intenciones. De hecho, los avances y progresos en materia de derechos que logró la humanidad, los avances más frondosos, más importantes, los cambios más radicales y de mayor envergadura, se lograron a partir de las ideas del liberalismo clásico, que fueron llevadas de a poco en el mediano y largo plazo. Piensen que esto empezó con la revolución de Cromwell, tal vez podríamos poner un mojón inicial en 1646, siguió con la revolución gloriosa de 1688 y 1689 en Inglaterra, donde es el mojón que se considera que se derrocó de una vez y por primera vez, pero para siempre, las monarquías absolutistas, y tuvo que esperar hasta 1776 con la Revolución Americana estableciéndose el primer país organizado en una república, donde se establecía una democracia representativa, no universal, ya que no votaba todo el mundo, votaban solamente los propietarios, si no me falla la memoria, de 30 años para arriba, no votaban las mujeres, no votaban los negros, pero la gente elegía a sus mandatarios. Y 13 años después se empieza a arruinar esa ética y esa moral de la libertad cuando en 1789 se pone la Constitución. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico le da el monopolio, como dije muy bien antes, de la seguridad, la ley y la administración de justicia al Estado. Es más, crea a las Cortes Supremas de Justicia, que son estatales, cuyos jueces son nombrados, varía de país en país, pero se podría simplificar que los propone el Poder Ejecutivo y los nombra el Poder Legislativo. Y entonces convierte al Estado en juez y en parte de su accionar, rompiendo
los requisitos más básicos de toda administración de justicia en línea con los derechos naturales. Y el Estado, como ya expliqué, ahí, a partir de esas constituciones liberales, cuyo mojón inicial es Jefferson en Estados Unidos en 1789, que también Lysander Spooner explicó el vicio de esas constituciones condenadas a fracasar en su fabuloso artículo que pueden bajar gratis de internet, La Constitución sin autoridad no es traición. Y que acá Alberdi copia a Jefferson, cuando la literatura de aquel entonces, 1853, 1860, ya mostraba que era un modelo que iba a terminar fracasando. Este fracaso del liberalismo clásico, que sentó las bases para que el Estado esté condenado a crecer, a crecer, a crecer a partir de este anabólico que el liberalismo clásico le propinó desde el momento inicial, creando el germen de su propia destrucción. Esto, más el avance de la democracia universal representativa, que no es otra cosa que un régimen de gobierno de propiedad pública, que está condenado a avanzar sobre la propiedad privada, sobre derechos naturales, llevándonos al socialismo por la puerta de atrás, terminó haciendo que en este crecimiento del Estado, basándose en la arquitectura de las constituciones liberales clásicas, conjugándose con la arquitectura y el esquema de incentivos de la democracia universal representativa, hizo que los liberales clásicos se terminaran asociando con los conservadores que ostentaban los puestos de privilegio en las estructuras burocráticas de las incipientes democracias o de las vetustas monarquías. Esto lo explica muy bien Spencer en la década del 80 del siglo XIX, lo explica muy bien Albert Nock en la década del 30 del siglo XX, el primero en Inglaterra, el segundo en Estados Unidos. Acá, señor director, ¿cuál es el daño del conservadurismo? El daño del conservadurismo, como podemos ver, básicamente tiene varios planos. El primer plano es el conservadurismo se alía con el liberalismo clásico, toma cierto discurso y ciertas ideas del liberalismo clásico para poder anquilosarse en las estructuras de poder de aquel entonces. El conservadurismo es el que termina vilipendiando las ideas del liberalismo clásico y se lo termina comiendo. El conservadurismo ¿qué está? El conservadurismo está en las antítesis del liberalismo clásico. Del liberalismo, en realidad, perdónenme que me corrija. Porque el liberalismo es las ideas de la revolución permanente, del cambio radical, mientras que el conservadurismo son las ideas de el mantenimiento del status quo. Cuando emergió el liberalismo clásico, el conservadurismo estaba en contra del liberalismo clásico, estaba en favor de mantener el status quo de las viejas monarquías absolutistas.
cuando el liberalismo clásico vence y provoca los grandes avances, el conservadurismo se transforma, absorbe ciertos elementos del liberalismo clásico, se come al liberalismo clásico. Y estos ingredientes que absorbe el liberalismo clásico los aprovecha para hacer la metamorfosis necesaria para poder sostenerse en el nuevo status quo y seguir haciendo negocios desde los puestos de privilegio de la burocracia estatal, aliándose con los empresarios del momento, que se asocian inmoralmente en complicidad solidaria con los burócratas del Estado y hacen negocios a expensas de la gente de bien organizada en los medios económicos, en libre mercado en el sector privado. Hay mutaciones, pero en esencia son lo mismo de siempre. Así como en la Edad Moderna hacían negocios los reyes con los propietarios de la tierra, esos conservadores mutaron y empezaron a ser industriales que hacían negocios con los burócratas del Estado, de las monarquías absolutistas reconvertidas en monarquías parlamentarias o en las nuevas repúblicas democráticas representativas. ¿Ok? Además, como podemos ver, hay otro daño del conservadurismo. ¿Cuál es el daño del conservadurismo? El conservadurismo no entiende la acción humana, porque la acción humana, que es el verdadero motor de transformación de la sociedad, ¿qué es? Somos individuos interactuando libremente en forma permanente, descubriendo, creando nuevos fines, novedosos medios para correr detrás de esos nuevos fines, en pos de subsanar, corregir los desajustes sociales existentes. Y mientras ajustamos y corregimos esos desajustes sociales con esos medios y esos fines que vamos creando y descubriendo, la sociedad va evolucionando. Primero el individuo va prosperando, la sociedad, mediante esa interacción de individuos, se va desarrollando. Y los sistemas sociopolíticos económicos siempre evolucionan hacia algo nuevo, distinto, que va construyendo justamente esa acción humana, novedosa siempre. El conservador es un palo en la rueda de todo fabulosa maquinaria de crear prosperidad individual y mediante la interacción de esos individuos cada vez más prósperos, apuntalar el desarrollo y el progreso de la sociedad. Los conservadores no quieren que cambien las cosas. Y no solamente eso, como no quieren que cambien las cosas y van contra la libre interacción del individuo, el individuo le da la espalda al conservador. Y en una democracia universal representativa, como tenemos hoy en día, a pesar de mis gustos y preferencias, la gente le da la espalda y no los vota y no los elige. Y no los vota y no lo elige, no hace poquito, hace más de 100 años. Y este conservadurismo que quiere mantener el status quo, la definición del conservador es querer mantener el status quo, es estar en contra
de la revolución permanente, del cambio radical, de la transformación en libertad. Lo que hace es que no entiende que lo importante inexorablemente evoluciona y cambia en el largo plazo, porque la acción humana produce transformaciones solamente en el largo plazo, porque son procesos dinámicos muy complejos. Entonces el conservador es pesimista en el largo plazo, porque está en contra de esas transformaciones. Como muy bien explicaba Rothbard en su artículo de Derechas e Izquierdas, que está en el igualitarismo como antítesis de lo natural, Rothbard explica que el conservador es pesimista en el largo plazo y se vuelca indefectiblemente siempre en el corto, intentando ganar elecciones. Y el punto es que, ¿qué sucede? Piensa que las cosas se cambian de adentro con las reglas del sistema y desde arriba del sistema, y las quiere cambiar para atrás, no para adelante. Por eso te habla de volver a la Argentina de Alberdi en el siglo XXI. Te habla de volver a 1853, 1860, a ese modelo, en el 2021, lo cual es imposible. Es igual de quimérico de cuando estuvieran todas las democracias surgiendo en el siglo XIX, te plantearan volver a Luis XIV en el 1700. Nunca va a pasar. Siempre van a fracasar. Por eso siempre quieren trabajar a partir de las estructuras que le da el sistema vigente. Porque no solamente no lo quieren cambiar, sino que quieren volver contra un estadio anterior de ese sistema, lo cual es imposible. Pasó cuando emergían las democracias y querían volver a la monarquía absolutista. Pasa hoy en día cuando quieren volver a la Argentina de Alberdi, no entendiendo que los cambios son siempre hacia algo nuevo, diferente, que construimos entre todos en el mediano y largo plazo. Y paradójicamente con este accionar, lo único que hace es que la gente le dé la espalda y le terminan entregando en bandeja el triunfo al socialismo y al Estado. Señores, un placer. Acá el señor director me dice que me explayé mucho y que tengo que cortar. Gracias por estar conmigo. Hoy de vuelta en una nueva edición de Economía al Cuadrado.